Hola, mi nombre es Carolina Delgado Sánchez, pertenezco a la Universidad Abierta para Adultos UAPA de Santiago. Estudio Psicología Educativa y estoy cursando la materia Teoría de los Test y Fundamentos de Medición con la facilitadora Nefertiti Cruz. En esta oportunidad les estaremos hablando sobre los fundamentos psicométricos y normas. Por mi parte, les introduciré en el tema de las normas, la puntuación natural y la puntuación normativa. Una norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. Es un comportamiento promedio, estándar, para los sujetos de un determinado grupo. En el contexto de la psicometría, las normas representan la ejecución de un grupo de personas en una prueba en particular. La puntuación natural, por otro lado, son el resultado directo e inmediato que se obtiene a la hora de corregir un test, ya que es el resultado inicial de la prueba y casi siempre resulta de la suma de los puntos otorgados a los aciertos del sujeto del test. Por otro lado, la puntuación normativa se interpreta a partir de un grupo de referencia, es decir, se basa en la comparación de resultados de un individuo con la de su grupo normativo. La mayor parte de pruebas psicológicas se interpretan a través de la consulta de normas. Existen tres tipos fundamentales de puntuaciones normativas: la percentil, la cronológica y la típica. La puntuación percentil indica el porcentaje de sujetos de un grupo normativo que puntúan por debajo de la puntuación obtenida, es decir, sirven para ordenar a los sujetos e indican el porcentaje de un grupo que se deja por debajo. La puntuación cronológica presenta la relación que guarda la puntuación en el test con la edad cronológica. Esta permite interpretar la puntuación que obtiene un sujeto en función a su edad. Y por último, la puntuación típica, que es la que señala la distancia que separa a un sujeto de la media con su grupo normativo. Esta nos plantea cuánto se separa un individuo con respecto a la puntuación con el grupo normativo. Hola, mi nombre es Héctor Rafael Acosta Núñez, estudio Psicología General en la Universidad UAPA y el tema a tratar es sobre las variables, sus conceptos y niveles. Las variables no son más que propiedades, características y atributos que poseen diferentes valores que pueden variar, y dicha variación puede ser susceptible a medirse u observarse, como por ejemplo tal es el caso de la temperatura, el clima, la estatura, el peso, la edad y así sucesivamente. Existen diferentes tipos de variables dentro de los cuales se pueden clasificar las siguientes. Están las variables cualitativas, que son aquellas que no poseen un valor numérico, sin embargo pueden identificar una propiedad, como por ejemplo es el caso del sexo y la nacionalidad. También están las variables cuantitativas, que son aquellas que sí poseen el valor numérico y también pueden identificar propiedades, como por ejemplo el peso, la altura, la temperatura y así sucesivamente. También están las variables discretas, que son las que no poseen un valor intermedio en dicha propiedad, como por ejemplo una mujer no puede tener 2.5 hijos y tampoco en una familia pueden haber 5.5 integrantes. Sin embargo, en las variables continuas, estas sí poseen un valor intermedio en una propiedad. Por ejemplo, en la calificación de un examen, en la temperatura, el peso, etc. Por otro lado, también están las variables independientes, que son aquellas que a la hora de una investigación no pueden ser modificadas por el investigador y que los valores de otras variables no la afectan. Sin embargo, las variables dependientes son aquellas que sí son modificadas a la hora de una investigación y por lo tanto se ven afectadas tanto por la variable independiente así como por otras variables. Las variables nominales son aquellas que destacan ciertos criterios sobre una propiedad, como por ejemplo la nacionalidad, la raza y también el estado civil. También están, por otro lado, la variable ordinal, que son aquellas donde se ordenan los valores, como por ejemplo cuando sucede una olimpiada y se van a entregar los premios, siempre se entrega la medalla de oro, de plata y de bronce. También
También está la definición conceptual de las variables, que constituye a una abstracción articulada en palabras cuya compresión debe ser adecuada y los requerimientos deben de ser susceptibles a la hora de una investigación. Definición operacional de las variables. Esta está constituida por una serie de procedimientos e indicadores para realizar una medición de una variable definida. Acá se debe tener en cuenta que lo que se intenta obtener es la mayor información posible sobre una variable seleccionada, de modo que se capte en un buen sentido y en un contexto adecuado. Lisa Ferreira, yo le voy a exponer sobre lo que es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es aquella que se encarga de recolectar y caracterizar un conjunto de datos. La estadística descriptiva intenta saber qué ha pasado frente a la estadística inferencial, que intenta predecir lo que sucederá en el futuro bajo un conjunto de condiciones, por lo que el ser humano tiene la necesidad de categorizar y medir para conocer con este propósito. Es la estadística y gráfico muy valiosa para entender lo que ha sucedido en un estudio determinado. En resumen, esta busca resumir de manera útil para el lector lo que ha sucedido en un estudio determinado. Por otro lado está la estadística inferencial, que es la que se encarga de las deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. El objetivo de la estadística inferencial es generar modelos y predicciones asociadas a los fenómenos, teniendo en cuenta que las observaciones son aleatorias. Su uso se centra en crear patrones sobre los datos y por el otro extraer inferencia acerca de la población estudiada. Tipo de escala. Existen 4 tipos de escala que son escala nominal. En esta escala se asignan números a categorías que no necesitan un orden. No podemos decir que una categoría es más que otra, por ejemplo, el género o el calor. Escala ordinal. Aquí se establecen categorías o más niveles que implican un orden entre sí. Ejemplo, son las respuestas a los cuestionarios. Escala de intervalo. En esta escala se cuantifican las distancias entre valores. Estas se aplican en variable continua. Escala de razón. Esta determina la distancia exacta entre los intervalos de una categoría. Por ejemplo, el número de higos. 0 higos significa ausencia de